Las estrellas parpadearon mientras la flota humana se movía por el espacio, sus agujeros de metal reflejaban la luz distante de soles desconocidos. El almirante Tom Wilson estaba de pie en el puente de la nave insignia de la Tierra. Asterisco Defensor. Asterisk. Sus ojos estaban fijos en la pantalla principal. El año era 2157 y la humanidad finalmente había ido más allá de su sistema solar. No estaban solos aquí y hoy lo demostraron de la peor manera posible. Múltiples contactos gritaron al operador: «Señor, nada como lo que hemos visto antes». Las naves que aparecieron eran enormes, 3 veces el tamaño de las naves más grandes de la Tierra. Brillaban con una extraña energía púrpura que parecía doblar el espacio. A su alrededor, el dominio había llegado y no estaban aquí para hablar. Todas las naves. Formaciones de batalla. Wilson ordenó que su voz fuera firme a pesar del miedo en sus entrañas. Mostrémosles que la humanidad sabe cómo defenderse. La primera batalla fue brutal y rápida. Las naves de la Tierra, a pesar de ser más pequeñas, resultaron sorprendentemente difíciles de alcanzar. Los pilotos humanos volaron con una creatividad que confundió a los sistemas de orientación alienígena, pero las armas de los dominios eran simplemente demasiado poderosas para cada nave alienígena que dañaron. Perdieron a 2 de los suyos. El capitán James Reed comandaba el Asterisk Swift Strike Asterisk, una nave de ataque rápido en el ala derecha de la flota. Su nave se precipitó entre el fuego enemigo, aterrizando impacto tras impacto en un crucero del dominio. «Sigan así», animó a su tripulación. «Sus escudos se están debilitando», pero luego todo salió mal. Una nave oculta del dominio apareció detrás de ellos. Sus armas ya estaban disparando. El Asterisk Swift Strikes Asterisk. Los motores murieron y comenzaron a derivar. Todos los hombres se preparan para abordar. Reed gritó que conocía los protocolos. Si el abordaje era inevitable, destruir todos los datos confidenciales, pero antes de que su tripulación pudiera terminar, un extraño gas púrpura llenó la nave. Lo último que vio Reed fue a su tripulación cayendo inconsciente a su alrededor. Se despertó en una celda. Las paredes estaban hechas de un extraño metal cambiante que parecía estar vivo a través de una barrera transparente. Podía ver a otros humanos, miembros de la tripulación de diferentes naves. Sus captores estaban de guardia afuera de los soldados del dominio. Eran altos, sus cuerpos estaban cubiertos por lo que parecía una armadura viviente, se movían con una gracia antinatural que los hacía parecer más máquinas que seres vivos. Uno de ellos notó que Reed estaba despierto. «El líder humano despierta», dijo en perfecto inglés. Su voz venía de todas partes y de ninguna a la vez. «Luchaste bien. Inesperadamente bien para una especie tan joven». Reed se quedó en silencio recordando su entrenamiento. «Nombre, rango y número. Nada más. Tu silencio no tiene sentido». El guardia continuó. «Ya sabemos todo sobre tu flota. Lo que nos interesa es cómo criaturas tan primitivas pudieron dañar nuestras naves. En los días siguientes llegaron más prisioneros humanos. Reed intentó seguirles la pista a todos, organizándolos lo mejor que pudo. Había al menos 200 según su recuento. Todos estaban en celdas similares. El dominio parecía fascinado por sus cautivos. Los observaban constantemente. Estudiaban cómo se organizaban, cómo se comunicaban, cómo mantenían la esperanza para ellos. Los humanos eran un experimento interesante. Una especie primitiva que de alguna manera había desarrollado capacidades de vuelo espacial y combate que en realidad podían dañar sus naves. Nos subestimaban. Reed susurró a sus compañeros prisioneros que creen que somos solo animales que tuvieron suerte con la tecnología. Déjenlos pensar que los líderes del dominio mantuvieron reuniones visibles a través de las paredes transparentes de su centro de comando, hablaron en su propio idioma, pero sus gestos eran lo suficientemente claros. Estaban decidiendo qué hacer con sus prisioneros, lo que sea que estén planeando. Reed les dijo a los demás: recuerden, la humanidad no se rompe fácilmente, hemos sobrevivido a eras de hielo, plagas, guerras mundiales y nuestra propia destrucción cercana, sobreviviremos a esto también, pero... Mientras observaba a los líderes del dominio terminar su reunión con lo que parecía satisfacción, Reed sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aún no lo sabía, pero sus captores acababan de tomar una decisión que cambiaría el curso de la guerra y sellaría su propio destino. El dominio había decidido hacer un ejemplo con sus prisioneros,
Pensaron que rompería la voluntad de lucha de la humanidad, resultaría ser el mayor error en la larga historia de su imperio. El centro de transmisión principal del dominio zumbaba con actividad. Sus líderes se habían reunido para enviar un mensaje a el imperio y los humanos en las celdas de detención. El capitán Reed y los otros prisioneros estaban siendo trasladados. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de convertirse en parte del mayor error en la historia galáctica. De pie humanos, los guardias ordenaron a su armadura viviente cambiar de color mientras se movían. Seleccionaron a 100 prisioneros, incluido Reed, y los llevaron a una gran área abierta. La habitación era circular con cámaras flotantes por todas partes. Miles de ciudadanos del dominio observaban a través de transmisiones directas, sus mentes conectadas a la red de transmisión. En el centro se encontraba el alto comandante. Su armadura brillaba con símbolos de rango y poder. Y la voz del alto comandante resonó en perfecta armonía. Español: mostramos a la galaxia lo que le sucede a aquellos que se resisten al dominio. Que todas las especies sean testigos del precio del desafío. Reed miró a sus compañeros prisioneros. Estaban erguidos, con los hombros erguidos, rostros serios y calmados. Años de entrenamiento militar humano se mostraron en su postura. Sabían lo que venía, pero no les darían a sus captores la satisfacción de ver el miedo. Su especie tenía potencial. El alto comandante continuó. Podrías haberte unido a nosotros pacíficamente. En lugar de eso, elegiste la guerra. Ahora servirás como ejemplo. La transmisión llegó a todos los rincones del espacio del dominio en miles de mundos. Las especies alienígenas observaron. Muchos habían visto tales exhibiciones antes de que el dominio ejecutara a algunos prisioneros y el espíritu de lucha de la nueva especie se quebrara. Había sucedido docenas de veces antes, pero esta vez fue diferente. La señal también llegó a la Tierra en el centro de comando militar. El general William Porter observó con su personal. Su rostro curtido no mostraba emoción, pero sus manos agarraron su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. De regreso en el centro de transmisión, Reed comenzó a cantar. Era una vieja canción militar que había sobrevivido a siglos de guerra humana. Guerra. Otros prisioneros se unieron en sus voces, cada vez más fuertes. Los guardias del dominio intentaron silenciarlos, pero más voces se unieron hasta que los 100 prisioneros cantaron lo suficiente. El alto comandante: retaguardia. Comienza la ejecución. El dominio usó sus armas más avanzadas esperando una rápida sumisión. En cambio, los prisioneros siguieron cantando hasta el final. Su último acto de desafío fue transmitido a través de las estrellas. El alto comandante SP habló de nuevo. Que este sea un mensaje a la Tierra. Ríndanse ahora o más seguirán en la Tierra. El general Porter finalmente se movió. Presionó un botón en su escritorio. Enviar la respuesta. La respuesta fue simple: una sola línea de textos transmitidos a través del espacio en todos los idiomas que los humanos conocían. No más prisioneros, no más misericordia. En las siguientes horas el dominio notó algo extraño. Los chips humanos dejaron de intentar escapar cuando el daño, en lugar de chocar contra las naves del dominio causando daños masivos, los soldados humanos lucharon hasta la muerte en lugar de rendirse. Cada nave humana ahora llevaba un pequeño dispositivo nuclear listo para detonar. Si se intentaba abordar la división de inteligencia del dominio, informó algo alarmante humano. Las comunicaciones habían cambiado. Sus transmisiones ahora terminaron con recuerda los 100 canales militares. Zumbó con un nuevo protocolo 0. ¿Qué es el protocolo 0? El alto comandante exigió a su asesor, estudió los mensajes interceptados. La respuesta los dejó helados. El protocolo 0 significaba que las fuerzas humanas ya no tomarían prisioneros, ya no aceptarían la rendición de las fuerzas del dominio. La guerra había entrado en una nueva fase. En su arrogancia el dominio había despertado algo que no entendían. Pensaron que estaban tratando con otra especie que se quebraría bajo presión. En cambio, habían encendido un fuego que quemaría su imperio hasta los cimientos. La transmisión de la ejecución había durado menos de una hora. Pero en ese corto tiempo el dominio había sellado su destino. No conocían la historia humana, no entendían que los humanos se volvían más peligrosos cuando se los empujaba al límite a medida que la noticia se extendía. Por las naves espaciales humanas comenzaron a pintar sus agujeros de negro. Las fuerzas terrestres agregaron brazaletes negros a sus uniformes. El tiempo de la guerra normal había terminado. El dominio había querido romper el espíritu de la humanidad. En lugar de eso, habían desatado algo mucho peor: la capacidad de la humanidad para la guerra total. 3 semanas después de las ejecuciones, la flota del dominio encontró algo extraño. Su base avanzada en el planeta X-17 se había quedado en silencio cuando las naves llegaron para investigar. Encontraron solo edificios vacíos. Todos sus guardias se habían ido, sus sistemas de seguridad desactivados desde adentro. En la pared principal, alguien había pintado de rojo
Recuerden los 100 en el Centro de Comando Militar Subterráneo de la Tierra. El general Porter estudió el mapa holográfico. Los puntos rojos mostraban la física del dominio, los puntos verdes mostraban naves humanas, pero ahora también había puntos negros. Las fuerzas especiales operando bajo el protocolo 0, el equipo Alfa informando. Una voz crujió a través de la comunicación. La base del dominio neutraliza, no hay sobrevivientes. Pasando al siguiente objetivo, Porter asintió. Las nuevas tácticas estaban funcionando. La humanidad había cambiado algo que los alienígenas nunca habían visto antes. Pura guerra de gorilas en el espacio. Envíen las naves fantasmas, ordenó Porter. Las naves fantasmas eran las armas más nuevas de la Tierra. Parecían vasijas rotas a la deriva en el espacio, pero por dentro llevaban equipos de ataque de élite. El hábito del dominio de rescatar chips dañados se convirtió en su debilidad cada vez que intentaban capturar una nave fantasma. Se encontraron luchando contra soldados humanos que no tenían interés en sobrevivir, solo en causar el máximo daño. Señor, un joven oficial informó que el dominio se está retirando de 3 sectores. Están agrupando sus naves para protegerse. Porter sonrió sombríamente. Perfecto, eso los hace más fáciles de encontrar. Los humanos habían aprendido de sus errores tempranos. Las naves grandes y las batallas directas no funcionaban contra el dominio. Superi. O tecnología, pero pequeños ataques rápidos, tácticas de golpe y fuga. Estas eran cosas que los humanos habían perfeccionado durante miles de años de guerra en la Tierra en la nave de mando del dominio. El alto comandante recibió informes inquietantes. Sus soldados estaban nerviosos. Algunos se negaron a abordar. Daños. Las naves humanas. Otros saltaron sobre las sombras. Los humanos nunca aparecieron donde se esperaba. Nunca pelearon de la manera que la doctrina militar decía que debían hacerlo. ¿Cómo siguen pasando nuestros sensores?, exigió la respuesta. Era simple pero brillante. Los humanos estaban usando tecnología vieja, tan vieja que era prácticamente invisible para los escáneres avanzados del dominio, mientras los alienígenas buscaban firmas de energía y frecuencias de escudo. Los humanos estaban atando cohetes a asteroides y usando señales de radio básicas que parecían ruido de fondo. En un sector, una patrulla del dominio encontró su depósito de combustible, reemplazado por escombros flotantes. En otro, un importante relé de comunicaciones simplemente Desapareció. Las líneas de suministro fueron cortadas por atacantes invisibles. Las bases se oscurecieron una por una, pero la peor parte fue el efecto psicológico. Las fuerzas del dominio nunca sabían dónde atacarían los humanos a continuación. Comenzaron a ver amenazas por todas partes. Cada nave rota podría ser una trampa, cada sector tranquilo podría ocultar una emboscada. Señor, un oficial informó a Porter. El dominio está solicitando una reunión. ¿Quieren discutir términos de turno? No. Porter respondió en voz baja. Recuerda, los 100, no hay negociaciones. El cambio en la forma de pelear de la humanidad sorprendió a sus aliados y enemigos por igual. Se habían ido las flotas ordenadas y las batallas honorables. Ahora los humanos. Las naves se pintaron de negro para mezclarse con el espacio, estudiaron los patrones del dominio y atacaron los puntos débiles. Practicaron algo que sus antepasados llamaban tierra quemada, dejando nada útil atrás cuando se retiraban. En sus naves los soldados humanos guardaban fotos de los 100, cada victoria estaba dedicada a ellos, cada base del dominio caído estaba marcada con su memoria. El dominio había esperado que los humanos se volvieran cautelosos después de perder a su gente. En cambio, los humanos se habían vuelto despiadados, esperaban que el miedo hiciera a los humanos predecibles. En cambio, los hizo más creativos. Nuevos informes. Llegando un analista le dijo a Porter, 3 bases más del dominio se han oscurecido, sus naves están comenzando a evitar sectores enteros del espacio. Porter miró el mapa de nuevo. Los puntos rojos se estaban agrupando, abandonando sus posiciones avanzadas. El dominio estaba empezando a temer los espacios oscuros entre sus fuertes arcos. Tenían razón en tener miedo en esos espacios oscuros. La humanidad estaba reescribiendo las reglas de la guerra espacial. Una victoria silenciosa a la vez. El dominio le había enseñado a la humanidad una lección, pero no la que pretendían. Enseñaron a los humanos que la única forma de ganar esta guerra era convertirse en algo más aterrador que su peor pesadilla. En los grandes salones del centro de inteligencia del dominio, el analista jefe de primera clase se quedó congelado frente a su pantalla de datos. Sus manos temblaban mientras leía los informes sobre la historia humana después de 3 meses de devastadoras pérdidas a manos de tácticas de guerrilla humanas. El dominio finalmente había decidido estudiar el pasado de su enemigo. Alto comandante llamó a través del enlace de comunicación. Necesita ver esto inmediatamente. El alto comandante llegó en minutos, su armadura viviente más oscura de lo habitual, mostrando su estado estresado. ¿Qué ha encontrado su historia? Señor, cometimos un terrible error. Las pantallas se iluminaron con imágenes de la Tierra. En el pasado, miles de batallas,
cientos de guerras, los líderes del dominio observaron con creciente horror al ver a humanos pelear contra humanos a lo largo de los siglos. Cada guerra parece hacerlos más fuertes, más inteligentes, más adaptables. El analista explicó que esta especie ha estado peleando guerras durante toda su historia registrada, pero mire este patrón. Cada vez que se enfrentan a la extinción, no solo sobreviven, sino que regresan más fuertes. La armadura del alto comandante cambió a un gris pálido. Una señal de profunda preocupación. Muéstrenme ejemplos. Aparecieron más imágenes. Humanos peleando con palos y piedras, luego con bronce, luego con acero. Humanos sobreviviendo a eras de hielo al aprender a usar fuego y construir refugios. Humanos casi se extinguieron con armas nucleares que al construir una civilización global. De las cenizas, señor. Sus guerras más letales fueron contra ellos mismos. El analista continuó. Han tenido más práctica en la guerra que cualquier especie que hayamos encontrado, y esto es lo que realmente me preocupa. Extrajo datos de sus primeras batallas con las fuerzas de la Tierra. Mire sus tácticas antes de que ejecutáramos a los prisioneros. Organizado. Traditional. Predecible. Ahora mire. En cuanto a sus tácticas, después de que las nuevas imágenes mostraran la devastadora efectividad de la guerra de guerrillas humana en el espacio, el dominio había perdido más naves en los últimos 3 meses que en los 50 años anteriores combinados. Están usando tácticas de su propia historia. Otro analista agregó que esta es de algo que llaman la guerra revolucionaria. Pequeñas fuerzas derrotaron a un enemigo superior, y esta sigue el patrón de sus combatientes de resistencia de la Segunda Guerra Mundial. No están inventando nuevas tácticas, están usando lo que saben que funciona a la perfección. La armadura del comandante se volvió casi blanca cuando comprendió todas las implicaciones. No los rompimos, les recordamos quiénes son realmente. Se introdujeron más datos históricos. Los humanos habían sobrevivido a enfermedades que mataron a la mayoría de su población. Habían reconstruido ciudades destruidas por desastres naturales. Su ficción estaba llena de historias sobre luchar contra probabilidades imposibles y ganar. Hay más, señor. El primer analista dijo en voz baja. Encontramos sus registros de entretenimiento. Incluso cuando están en paz, pasan su tiempo imaginando nuevas formas de luchar en las guerras. Lo llaman juegos y ciencia ficción militar. Han estado practicando para esto durante toda su existencia. El alto comandante se volvió hacia su consejo de guerra. ¿Cuántas naves hemos perdido desde que ejecutamos a los prisioneros? 342, señor, y 15 bases importantes. No hemos capturado a un solo humano vivo desde que implementaron su protocolo cero en otra parte del centro de inteligencia. Los analistas jóvenes hicieron descubrimientos más inquietantes. Los humanos tenían equipos de fuerzas especiales que se entrenaban para luchar en todos los entornos posibles. Tenían soldados que podrían sobrevivir en desiertos, selvas, condiciones árticas, incluso bajo el agua. Señor, un asesor militar habló, hemos detectado una mayor actividad cerca de nuestras colonias exteriores. Los humanos están enseñando a nuestras otras especies sujetas sus tácticas. Esta fue la peor noticia posible, el dominio. Había pasado siglos construyendo su imperio a través de tecnología superior y un control estricto, pero los humanos estaban mostrando a otros cómo defenderse usando herramientas simples y estrategias inteligentes. Un alto comandante miró los registros históricos. De nuevo, los humanos se llamaban a sí mismos de muchas maneras, guerreros, soldados, luchadores, pero una palabra seguía apareciendo en su historia, sobrevivientes. No solo creamos un enemigo. Dijo, finalmente creamos exactamente el tipo de enemigo al que éramos más vulnerables. Uno que no puede ser intimidado, no sigue las reglas normales de la guerra y, de hecho, se vuelve más peligroso cuando se lo amenaza. La sala quedó en silencio cuando todos se dieron cuenta de lo mismo, el dominio no. Acababa de comenzar una guerra, habían despertado a una especie que había pasado toda su existencia preparándose para este tipo exacto de conflicto y estaban a punto de aprender cuán alto sería el precio por ese error. 6 meses después de la ejecución de los 100, una flota de suministros del dominio desapareció cerca de sus mundos centrales. Cuando llegaron las naves de rescate encontraron algo imposible: su propia tecnología siendo utilizada contra ellos. Los soldados humanos no solo habían capturado naves del dominio, sino que habían aprendido a volarlas mejor que sus tripulaciones originales. ¿Cómo dominaron nuestros controles neuronales Bion tan rápido?
El alto comandante exigió su armadura parpadeando entre colores de ira y miedo. La respuesta vino de una grabación de seguridad. Los humanos habían descubierto que la tecnología del dominio respondía a las señales eléctricas de cualquier cerebro vivo. Mientras que el dominio pasó años entrenando con elegantes interfaces neuronales, los humanos simplemente reconectaron los sistemas para que funcionaran con simples interruptores de encendido y apagado en el nuevo centro de comando móvil de la Tierra. Un crucero del dominio capturado y modificado. El general Porter vio a sus fuerzas adaptarse y evolucionar. Las naves humanas pintadas de negro ahora volaban junto a naves alienígenas reutilizadas. Habían tomado la mayor fortaleza del dominio y la convirtieron en un arma. El equipo Delta informa que una voz llamó: encontramos algo interesante en la base de investigación capturada. Enviando ahora. Porter miró la información entrante y sonrió por primera vez en meses. La propia investigación del dominio mostró una falla fatal en su armadura viviente. No podía soportar cambios extremos de temperatura. Los humanos inmediatamente desarrollaron nuevas armas. No rayos de energía de alta tecnología, sino cosas simples que alternaban entre calor y frío. Levanta el mapa estelar. Porter ordenó que la pantalla holográfica mostrara algo notable. Los puntos rojos del control del dominio se estaban encogiendo. Los puntos verdes de las fuerzas humanas se movían como humo entre ellos, pero ahora también había puntos amarillos. Otras especies alienígenas se alzaban contra sus maestros del dominio. Los pieles grises en el planeta X-45 quieren saber si les enseñaremos nuestras tácticas. Un oficial informó: envíenles todo. Porter respondió: cuantas más especies se defiendan, mejor. En un mundo colonial del dominio, un grupo de alienígenas esclavizados observó con asombro cómo las naves humanas derribaban una importante base militar. Los humanos no usaron armas sofisticadas ni estrategias complejas. Usaron viejos explosivos mineros, naves de carga reconvertidas y puro coraje. Si pueden contraatacar, un esclavo susurró a otro: así podemos difundir el mensaje. Las especies que habían vivido bajo el control del dominio durante siglos comenzaron a resistirse. Aprendieron tácticas humanas. Golpear y huir. Emboscada. Sabotaje. El imperio de los dominios comenzó a resquebrajarse desde adentro. En una instalación segura en la Tierra, los científicos combinaron el ingenio humano con la tecnología del dominio capturada. Descubrieron que la IA avanzada alienígena no podía manejar la aleatoriedad humana. Mientras las computadoras del dominio intentaban encontrar patrones, los humanos crearon el caos deliberadamente. Señor, un asistente le informó a Porter que las familias de los 100 habían completado el entrenamiento de los herederos. Fue algo que el dominio nunca esperó. En lugar de desintegrar a las familias de los prisioneros ejecutados, habían formado una unidad de LAC que se llamaban a sí mismos los Cientos Delegados y estaban a punto de mostrarle a la galaxia lo que los humanos motivados podían hacer. La primera misión del legado se dirigió a una importante base de la flota del dominio. Usaron naves capturadas modificadas con controles humanos. Los defensores del dominio nunca los vieron venir cuando terminó. La base se había ido y un nuevo mensaje fue pintado en los escombros. Los cientos no son olvidados. En el centro de inteligencia del dominio, los analistas vieron cómo se desmoronaba su imperio. Cada táctica que intentaron fracasó. Si reunían sus naves para protegerse, los humanos los aislarían y los matarían de hambre. Si dispersaban sus fuerzas, los humanos los destruirían uno por uno. Un oficial anunció el levantamiento. Los rompedores de piedras del sistema 227 han tomado el control de su flota minera. La armadura del alto comandante se había vuelto gris permanente. Su poderoso imperio construido sobre tecnología avanzada y un control estricto estaba siendo destrozado por armas primitivas y la humanidad del caos había hecho más que sobrevivir. Habían demostrado a la galaxia que incluso el imperio más avanzado podía caer ante una determinada resistencia. El dominio había pasado siglos construyendo su sistema perfecto. Los humanos solo necesitaban meses para mostrar sus debilidades y esto era solo el comienzo. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Un año después de la ejecución de los 100, la peor pesadilla del dominio se hizo realidad. Su imperio ya no se enfrentaba solo a las fuerzas humanas. Todas las especies esclavizadas habían aprendido a luchar. Los humanos habían hecho algo impensable. Habían compartido su conocimiento libremente con todos en el puente de su nave insignia capturada. La montura llamada Asterisk Justice. El general Porter se lavó. Mientras los informes llegaban desde toda la galaxia, la gente de piedra de los mundos mineros había convertido sus máquinas de perforación en armas. La gente alada de los gigantes gaseosos ahora usaba sus naves atmosféricas para emboscar a las patrullas del dominio.
Incluso los pacíficos seres de cristal se habían unido a la lucha usando sus habilidades naturales para interrumpir las comunicaciones del dominio. Señor, su oficial de comunicaciones. Llamaron, recibimos señales de todos los sectores, todos usan la misma frase en código. Recuerden los 100. El grito de batalla humano se había convertido en un símbolo universal de resistencia. Especies que habían sido enemigas durante siglos ahora luchaban codo con codo usando tácticas humanas. La mayor fortaleza del dominio, su estricto control, se había convertido en su mayor debilidad. En el sistema de la capital del dominio, el alto comandante enfrentó su primer motín. Sus propias tropas habían visto demasiadas derrotas, habían perdido demasiadas naves ante los humanos. Tácticas de guerrilla. Algunos comenzaron a cuestionar si el método del dominio era realmente superior. 3 grupos de batalla más se quedaron en silencio. Un oficial informó que su armadura se movía nerviosamente. Creemos que se han unido a los rebeldes. Los peores temores del alto comandante se estaban volviendo realidad. Los humanos no solo habían enseñado a otros a pelear, les habían mostrado cómo ganar. Ahora todas las especies sabían que incluso el luchador más pequeño tenía una oportunidad contra el buque de guerra más grande en el Asterisk Justice. Asterisk Porter recibió un mensaje inesperado. El último miembro sobreviviente de las cientos de familias. El veterano de guerra, llamado Jack Thompson, había liderado con éxito una fuga masiva de la prisión en un mundo del dominio. 10.000 esclavos liberados. El mensaje de Thompson decía que todos están pidiendo armas y entrenamiento. El sacrificio de los 100 no será olvidado ni por los humanos ni por nadie. El dominio intentó desesperadamente mantener el control. Enviaron sus naves más avanzadas para aplastar las rebeliones. Pero habían olvidado algo importante sobre los humanos. Aprendieron de cada derrota. Se adaptaron después de cada pérdida. Miren esto, dijo Porter señalando la pantalla táctica. Todavía están usando sus patrones de ataque estándar. Nunca aprendieron a ser impredecibles. Las fuerzas rebeldes entrenadas por humanos atacaron desde todas las direcciones. No pelearon como un ejército apropiado. Pelearon como luchadores de la resistencia. Rebeldes y guerreros guerrilleros. Las poderosas flotas del dominio se encontraron atrapadas, destrozadas por enemigos que no podían ver ni predecir. Otro mundo fortaleza ha caído, y Aide informó que las especies subterráneas que liberamos el mes pasado se pusieron a prueba bajo sus defensas principales. El dominio nunca los vi venir en el espacio alrededor de una estrella moribunda. La batalla más grande hasta ahora estaba teniendo lugar, pero no era como ninguna batalla que la galaxia hubiera visto antes. Las naves pequeñas se lanzaban entre las más grandes. Los rebeldes usaban herramientas de minería como armas y las naves de carga convertidas llevaban cazas justo más allá de las líneas enemigas. Dijeron que los humanos eran primitivos. Un líder rebelde le dijo a sus tropas, pero miren lo que los primitivos nos enseñaron. Cómo pensar libremente, luchar inteligentemente y nunca rendirse. Los dominios. El imperio se había construido sobre el miedo y la tecnología superior, pero los humanos le habían mostrado a la galaxia algo más fuerte, esperanza y determinación. Todas las especies ahora sabían que podían contraatacar y ganar. Porter estaba en su puente mirando. La pantalla táctica se llenó con más y más puntos verdes de las fuerzas aliadas. Los marcadores rojos del dominio estaban siendo empujados hacia atrás en todas partes. Su imperio perfecto se estaba desmoronando. Destruido no por una fuerza superior, sino por los mismos primitivos que habían menospreciado. Envíen un mensaje a todas las fuerzas. Porter ordenó que el camino al sistema de origen del dominio estuviera abierto. Es hora de la batalla final. El mensaje se envió por toda la galaxia. Traducido a todos los idiomas. Recuerden a los 100. Recuerden por qué luchamos contra el dominio. Pensaron que podían quebrar nuestro espíritu. En cambio, crearon un ejército que no pueden derrotar. Mañana terminaremos con esto. El levantamiento había tenido éxito. Más allá de la imaginación de cualquiera, el dominio no solo había perdido su imperio. Había perdido su derecho a la superioridad y ahora se enfrentarían a la justicia. El mundo natal del dominio colgaba como una joya oscura en el espacio, rodeado por su última flota defensiva. Después de 18 meses de guerra, todo había llevado a este momento. La flota rebelde combinada liderada por naves humanas emergió de la batalla. Puntos por todo el sistema. El general Porter se paró en el puente del asterisco Justicia asterisco mirando.
Al planeta que había ordenado la ejecución de los 100 detrás de él en cada nave de la flota las tripulaciones preparadas. Para la batalla final, ya no eran solo humanos, cada especie liberada había enviado a sus mejores guerreros para esta pelea. Todas las naves informan que están listas. Su oficial táctico anunció los cientos. El escuadrón Legacy está en posición. El escuadrón Legacy, liderado por Jack Thompson, se había ganado una reputación temible. Eran el último recordatorio de lo que realmente se trataba esta guerra. Justicia para aquellos que habían sido ejecutados, para enseñarle una lección a la humanidad. Enviar el mensaje. Porter ordenó una transmisión simple, fue enviada a la flota del dominio: rendirse y enfrentar el juicio o enfrentar la misma misericordia que muestras los 100 en el mundo natal del dominio. El pánico se extendió por el alto mando. Su poderoso imperio se había derrumbado en solo 18 meses. Su tecnología superior no significaba nada contra la creatividad combinada de docenas de especies luchando juntas. Usando tácticas humanas deberíamos negociar. Un comandante sugirió que su armadura casi blanco de miedo. Demasiado tarde, otro respondió. Mira su formación. La flota rebelde no estaba organizada en líneas de batalla tradicionales, en lugar de eso, se movían como un enjambre de insectos usando patrones que los humanos habían aprendido al estudiar la naturaleza en la Tierra. Naves grandes protegían a las más pequeñas mientras naves de ataque rápido se lanzaban entre ellas listas para atacar. La batalla comenzó sin aviso. El dominio esperaba un asalto directo. En lugar de eso, obtuvieron caos minando. Las naves convirtieron asteroides en armas, los buques de carga liberaron nubes de microsatélites que bloquearon los sistemas de orientación. Las antiguas especies esclavas usaron sus habilidades naturales en formas que el dominio nunca imaginó posibles, y liderando todo estaban las naves negras de la humanidad, mostrando a todos cómo luchar, como si su supervivencia dependiera de ello. La línea de defensa interna se está rompiendo. Alguien informó que no pueden predecir dónde atacaremos los cientos. El escuadrón Legacy se abrió paso. Primero volaron directamente hacia la ciudad capital, sus naves pintadas con los nombres de los prisioneros ejecutados. Los últimos defensores del dominio retrocedieron aterrorizados cuando se dieron cuenta de a quién se enfrentaban en la alta centro de comando. El alto comandante observó los momentos finales de su imperio, mientras le preguntaba a nadie en particular cómo nos hicieron esto. La respuesta vino de su propio jefe de inteligencia: matamos a sus prisioneros para mostrar nuestra fuerza. En lugar de eso, les mostramos exactamente por qué necesitaban destruirnos. La batalla por la capital duró menos de una hora. Los líderes de los dominios, tan orgullosos de su superioridad, fueron capturados por la misma especie que habían esclavizado. Muchos se rindieron cuando vieron soldados humanos caminando junto a sus antiguos esclavos en el gran salón donde el dominio una vez había transmitido ejecuciones. Porter se reunió con líderes de cada especie liberada. Tenían una pregunta: ¿qué debería pasar con sus antiguos maestros? No somos como ellos. Porter dijo simplemente que enfrentarán juicios justos. La galaxia verá verdadera justicia, no venganza. Jack Thompson, el último miembro de la familia de los 100, montó guardia mientras el alto comandante era llevado a su celda. Mi hermano era uno de los 100, le dijo al líder caído que murió cantando: somos más fuertes de lo que pensabas, ¿no es así? La guerra terminó con la ceremonia en una nueva estación espacial construida en territorio neutral. Representantes de cada especie se reunieron, crearon nuevas leyes sobre el tratamiento de prisioneros, asegurando que nada como la ejecución de los cientos volvería a suceder. En el salón principal de la estación construyeron un monumento que enumeraba los nombres de los 100 y debajo de ellos un mensaje simple: su sacrificio mostró a la galaxia que la verdadera fuerza no reside en armas o tecnologías superiores, sino en el espíritu inquebrantable de aquellos que luchan por la libertad. El error fatal del dominio no solo había llevado a su derrota, sino que había unido a la galaxia de maneras que nadie pensó posible. Habían tratado de romper el espíritu de la humanidad, pero en cambio habían despertado algo. Esperanza mucho más poderosa para que todas las especies sean libres.